abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús.
Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por tener este tiempo. Damos gracias a Dios por este día que el Señor nos regala. Oramos por paz en nuestro país en medio de estas elecciones. Bueno, deseando que cada uno de nosotros pueda tener convicciones firmes, participar de este acto eleccionario. Y bueno, que la gracia del Señor siga bendiciendo nuestro país y a nuestros coterráneos. Así que bueno, va el abrazo fraterno para todos nuestros hermanos de la CCA y a todos aquellos simpatizantes que se unen, se juntan para estar junto a nosotros en esta mañana. De verdad, muchas gracias por la atención. Es con mucho agrado que queremos compartir la palabra del Señor y aprovechando este hecho que nos trajo la pandemia, que fue como un regalito, el hecho de poder llegar a cada uno de los hogares a través de este vínculo. Así que estamos aprovechando este tiempo para compartir la palabra del Señor. Así que donde quiera que estés, podés sintonizarnos, estar junto a nosotros en esta mañana, y para nosotros es de verdad, es un placer poder acompañarte este ratito. Queremos compartir una palabra del Señor que traiga expectativa, pero que también nos desafíe para poder seguir creciendo en las cosas de nuestro Padre. Así que sin más, oremos, entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Bendito Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar juntos a través de este medio. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos y aquellos que se añaden a esta transmisión. Que tu gracia, tu bendición, tu paz, tu cuidado sea sobre cada uno de ellos. Y por sobre todas las cosas, Señor, oramos por paz en nuestro país en medio de esta elección, que todo lo hagamos agradecidos, Señor, agradecidos por el país que tú nos has regalado, donde tú nos has permitido nacer o morar o estar en este tiempo. Y te pedimos de tu dirección para todas las cosas. Y que este acto eleccionario también traiga, Señor, sobre cada uno de nosotros convicciones firmes, pero principalmente, Señor, sea un acto de paz, que con mucha responsabilidad y paz podamos llevar adelante las elecciones. A ti, Señor, sea el honor por siempre. Entregamos las autoridades de nuestro país y todos aquellos que están vinculados al trabajo en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Estamos aquí entonces queriendo compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana, el desafío, o cuando quiera que estés escuchando este mensaje, el desafío es una de las peticiones que Dios les hacía siempre a los profetas, de recordar lo que Dios había hecho, de recordarles al pueblo todas las acciones que Dios había tenido en favor de los pueblos. Así que el desafío también para esta mañana es, bueno, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar esa mano de amor y de misericordia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces la palabra del Señor en esta mañana viene dirigida para aquellos que son un poco desmemoriados, han quedado muchas veces en la nebulosa ahí y no se acuerdan mucho de lo que Dios ha hecho. Para cada uno de ustedes y para mi vida también en esta mañana, Dios nos está desafiando a recordar los actos poderosos que Dios ha hecho en cada una de las etapas de la vida de la humanidad. Dios siempre ha querido estar presente. Dios siempre ha querido participar de cada una de las cosas que ha sucedido a nivel de la humanidad. Y este tiempo para nosotros tampoco es diferente. Dios también está queriendo participar de todo lo que acontece, aún de estas elecciones que estamos viviendo. Bueno, que la mano de Dios realmente esté ahí guiando a su pueblo, pero principalmente Dios sea exaltado. Dios sea exaltado. Tener en cuenta a Dios para todas las cosas y preferentemente cuando hay situaciones que van a dirigir, guiar a un país, es necesario que también nosotros tengamos en cuenta al Señor. Así que quiero invitarlos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 4 al 8. Éxodo, capítulo 19, del 4 al 8. La palabra del Señor dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Que Dios bendiga esta su palabra. Qué bueno. Eh, Cuando nosotros nos ponemos a pensar e indagar o recordar qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, muchas veces nosotros nos quedamos con cosas muy pequeñas ahí o eventos que haya sido Dios muy sobresaliente. Muy pocas veces nosotros somos detallistas con lo que Dios está haciendo. Muchas veces ni nos damos cuenta las veces que el Señor está haciendo cosas, obrando a nuestro favor. Principalmente cuando aquellas cosas que nos acontecen eh, muchas veces son contrarias a lo que nosotros deseamos o queremos. Entonces es necesario entender que Dios siempre está, con sus hijos siempre está. Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te ha dejado quieto. Entonces, en el nombre de Jesús es necesario que nosotros consideremos siempre la presencia del Señor en cada una de nuestras situaciones, sea agradable o desagradable, sea una circunstancia a favor o sea contraria, Dios siempre está. Nada escapa a sus propósitos. Entonces, la pregunta sería, o la primera pregunta, o lo que nosotros comenzaríamos a escudriñar en la palabra del Señor sería, ¿qué ha hecho Dios? Entonces, cuando nosotros miramos ese versículo 4, donde hemos comenzado, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Dios le recuerda al pueblo lo que Él hizo. Y nosotros no lo tenemos escrito, no tenemos nuestra historia escrita, pero sí podemos nosotros tomar memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en cuanto a eso, pensar en esa libertad que el Señor nos ha regalado. Una libertad que aquellos que no creen no la consideran, que aquellos que no creen no la entienden. Una libertad que muchas veces va en contra de lo que el mundo cree como libertad. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando de las personas que no creen en el Señor. Ellas entonces tienen ese gran problema. No consideran el hecho de creer la palabra del Señor, no consideran el hecho de creer las obras del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que Él quebrantó el poder del enemigo. Eso es lo que hizo Dios con los egipcios. Entonces, Dios destronó el poder del mundo, destronó en ese tiempo el poder que había o que se ejercía sobre su pueblo. Dios lo derribó, Dios lo quebrantó. También Dios hace esto con nuestras vidas, en nuestra propia carne, en nuestros propios deseos o nuestras propias debilidades. El Señor también los destierra, el Señor también tiene autoridad sobre estas cosas. Es lo que Él hace con el enemigo de nuestros deseos, con los enemigos que muchas veces nosotros tenemos, que van en contra de lo que Dios está queriendo hacer. El enemigo general, el diablo, aquel que se ha levantado contra los hijos del Señor, Él también ha sido derrotado ya en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él trajo libertad, Dios trajo libertad para nuestras vidas a través de Jesús. Esta es la primera cosa que nosotros podemos entender. La segunda cosa, ¿qué otra cosa es lo que Dios ha hecho con nosotros? La palabra del Señor en el mismo versículo 4 que estábamos leyendo dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y esto también es necesario que nosotros podamos entenderlo. No solamente Dios derribó nuestros enemigos, aún nuestros propios deseos y nuestras propias cosas. Peleamos cada día contra estas cosas, pero con una fuerza que no es nuestra, sino la que Dios nos provee. Lo que el Señor ha hecho entonces ahora también es traer a nosotros un camino que nos excede, un camino que va mucho más lejos de lo que nosotros creemos. Perdón. Pero lo necesario es que nosotros podamos entender que ese camino que el Señor ha hecho no es algo que está lejano a nosotros, sino es lo más cerca que nosotros podemos tener. Entonces, podemos entender que ese camino es Jesús. Jesús, proclamándose a sí mismo, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él proveyó ese camino que nosotros necesitamos. O sea que no es lejano. No se trata aquí de un esfuerzo sobrehumano, no se trata aquí de cosas imposibles, se trata simplemente de creer.
Él dice que nos lleva en esas alas de águila. Vosotros visteis, dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El Señor lo que hace es acercarnos. Nosotros muchas veces creemos que nosotros encontramos al Señor o que nosotros somos los que en algún momento le vamos a dar la oportunidad a Dios, pero no se trata de eso. Quien ha abierto el camino, quien ha provisto el camino para las oportunidades es Dios. No somos nosotros los que tenemos que encontrarlo, sino en realidad Él viene en nuestra búsqueda, en nuestra ayuda. Este momento aquí juntos, donde tú estás ahí escuchando este mensaje, es un momento en el que Dios se está acercando a ti a través de la palabra. Dios se está acercando a ti para brindarte ese vuelo de águila que va mucho más allá, más alto de lo que nosotros podemos entender, bien altos. Es un camino que también es fácil porque en realidad Él lo hace. Su palabra complementa este pensamiento diciendo, eh, y os he traído a mí, yo los he traído a mí, yo he hecho la tarea. O sea que aquí no hay nada que nosotros podamos hacer. Y la Biblia es clara en cuanto también a la salvación, hablando acerca de que la salvación es un regalo que Dios nos da. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de estar liberados de la condenación del pecado y que nuestra vida después de la muerte pasará a estar en sus manos, con paz, con tranquilidad, con consuelo. Amado amigo, amiga, de verdad el Señor ha acercado su camino hacia nosotros y ha hecho caminos altos para que nada ni nadie pueda entorpecernos en esta decisión. Tú puedes tomar esta decisión ahora. Hay un tiempo que Dios está permitiendo donde el enemigo no tiene la libertad de venir y entorpecer, sino que en realidad la palabra del Señor es la que habla y ella provoca y provee el camino, el que tú debes seguir, el que tú debes buscar, el que tú debes tomar. Yo te recomiendo que lo hagas ahora mismo y que entregues tu corazón, tu vida al Señor, para que Él, que es grande, omnipotente y que todo lo puede y que es soberano y que todo lo hace, pueda regalarte esa salvación que tanto necesitas y esa paz que todavía no has disfrutado. No seamos olvidadizos, sino realmente acordémonos de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabés? Cada vez que saliste de una situación difícil, no fue por tu capacidad, fue porque Dios ha estado ahí. No fue por tu inteligencia, fue porque Dios ha estado ahí, proveyéndote las cosas para que salgas adelante. Hoy Dios te habla de estas cosas también, para que tomes ese camino. Yo os tomé, el Señor nos atrajo ahí. Es un camino divino porque en realidad es en su poder y es en el nombre de Jesús. O sea, aquí se abre algo sobrenatural, algo que ya no está en nuestras manos, al alcance de nuestras manos y ya no está en el control nuestro, sino está en el control de Dios. Qué lindo. Dios está abriendo caminos nuevos para aquellos que creen. Nosotros estamos creyendo que este año y el próximo año serán 2 años dirigidos por el poder del Espíritu Santo en algo sobrenatural que Dios está haciendo en nuestra congregación. Wow, y queremos invitarte a que participes, ya sea desde tu casa, desde donde estés, desde donde llegue esta señal, allí donde estabas tú ahí sentado o sentada y Dios te alcanzó esta palabra, queremos invitarte a que participes de esto, que es mucho más allá de simplemente recibir bendiciones. Va también en un compromiso serio, responsable, de servicio, de honor a Dios, donde Dios sea exaltado y nosotros seamos sus súbditos. Nosotros seamos sus hijos obedientes, nosotros seamos sus servidores y los servidores de nuestra congregación. Qué precioso. Dios está queriendo hacer cosas hermosas, preciosas, lindas, grandes en tu vida, en la mía, en cada uno de aquellos que tome esta senda del Señor. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor. Qué lindo, qué lindo. Como tercera cosa, ¿cuáles son aquellas condiciones para calificar entonces como esos hijos del Señor que viven en esa plenitud en Cristo Jesús? Porque realmente cuando nosotros lo vemos así, es como estar en plenitud, como estar llenos, como estar satisfecho, es como recibirlo todo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son aquellas cosas que realmente Dios está pidiéndome como condiciones? Bien, la palabra del Señor que hemos leído en el versículo 5 continúa haciendo énfasis en estas cosas y dirigiéndonos, diciendo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice la palabra del Señor. Entonces, oído a mi voz está hablando de
Obediencia, si dieres oído, es si prestares atención, si realmente obedeces la palabra del Señor. La Biblia siempre tiene ese llamado hacia los hijos de Dios diciendo de que no podemos ser nosotros, no permitimos, que no nos permitamos nosotros ser oidores olvidadizos, sino que constantemente tengamos ese recuerdo. Y este mensaje que hemos hablado habla de ese problema que nosotros tenemos de olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho, de olvidarnos de las cosas que Dios ha prometido. Entonces tenemos que tratar con esa falta de memoria para las cosas del Señor. A veces nos acordamos de muchas otras cosas, pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y hoy ese llamado viene para que, en primer lugar, una de las condiciones es que nosotros obedezcamos. Ahora, ese obedecer, así como parecería muy simple, hemos hablado cientos de veces acerca de la obediencia. Hemos escuchado cientos de veces acerca de ser obediente, y qué bueno, ser obediente a la palabra, pim, pim, ya lo hemos escuchado varias veces. Pero no, seamos específicos. Seamos específicos. ¿Obedientes a qué? Y obedientes a poder renunciar muchas veces a cosas que estamos haciendo que no son las correctas. ¿Obedientes a qué? A escuchar su voz y decir, esta es una palabra que Dios tiene para mí, y no hacerlo como parte de una cotidianidad, sin compromiso, como muchas veces lo hacemos, de leer la Biblia por costumbre, pero sin que ella afecte nuestra vida. Obediencia, ¿por qué? Obediencia porque en realidad nosotros somos sus hijos y necesitamos ser obedientes a nuestro Padre. No se entra al reino de los cielos por simpatía, se entra por obediencia, porque hemos tomado la gracia, el regalo de Dios como salvación, y luego hemos crecido para obedecer. Permanecemos en sus cosas para obedecer. Entonces, obedecer a los mandatos del Señor. Y para eso nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Porque nadie puede obedecer a Dios si no lo conoce, si no sabe cuáles son los planes de Dios. Y los planes no son los que los hombres podemos dar. Los planes están escritos en la palabra del Señor. Por lo tanto, si quieres ser realmente obediente al Señor, tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que buscar a alguien que te ayude y te instruya a poder conocer un poquito más de las cosas del Señor. Hay un spot publicitario que estamos ahora promoviendo y sembrando por todos lados que habla acerca de los ministerios que la iglesia tiene aquí en nuestra CCA. Y que desarrollaremos con énfasis y con ímpetu, con mucha dedicación, perseverancia, amor y gratitud al Señor por poder servirlo. Lo haremos en este tiempo, proveyendo materiales que puedan ayudarnos a entender la palabra de Dios, proveyendo atención que pueda aconsejarte, que pueda guiarte hacia las cosas del Señor. No te quedes ahí. La obediencia no es simplemente algo de que, sí, Diosito bueno, Diosito lindo. No, la obediencia va en conocer lo que Dios está queriendo hacer y hacerlo. Y para eso hay un gran desafío. Tú no puedes creer lo que el hombre simplemente te dice. Tú no puedes creer lo que un pastor te está diciendo. Si no vas y lo compruebas en la palabra del Señor, quedarás vacío, porque no hay convicciones firmes. Cuando tú lees la Biblia, tú sabes que Dios está hablándote a ti. Entonces, tenemos que nosotros crecer en eso. Y lo otro es fidelidad. Fidelidad. En ese versículo 5 dice, y guardares mi pacto. Esto es fiel, esto es ser fiel. Es ser fiel. El mundo en el que vivimos nosotros no existe la fidelidad. Al contrario, estamos inmersos en la infidelidad, en todos los sentidos, desde la casa hasta las cosas más cotidianas. Y con el Señor no se puede hacer esto. Dios no es igual a todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos acerca de la fidelidad y escudriñamos acerca de la fidelidad, nos encontramos con que Dios nos está pidiendo a nosotros cosas que van más allá del quehacer, sino Dios nos está pidiendo en esa fidelidad que le entreguemos nuestro amor también, que le entreguemos nuestra pasión, nuestra entrega, nuestro servicio, que le demos a Él honra, gloria, porque Él es merecedor de todo esto. Y aunque muchas veces las cosas o las circunstancias no sean lo favorablemente para nosotros correcta, para Dios sí lo son. Y como Dios es fiel, entonces yo debo honrar esa fidelidad, siéndole también fiel.
Y por ahí la palabra del Señor nos enseña y nos dice que, bueno, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo igual yo me regocijaré en el Señor. Está hablando de que la fidelidad va más allá de lo que yo tengo, recibí o quiero. Va mucho más allá que eso. Nuestra fidelidad a Dios es entrega de verdad, total a Dios. Y ahí entramos en un proceso de ir aprendiendo cómo honrar al Señor. Pero será una tarea difícil. Y en esa fidelidad tú necesitas estar rodeado. Rodeado de una iglesia que te sostenga, rodeado de hermanos que te sostengan, que te cuiden, que te protejan. Necesitamos crecer en esto, de verdad lo necesitamos. Tú necesitas crecer en esto y yo también. Así que es tiempo de mostrar esa verdadera fidelidad al Señor. Muy bien. Por último, ¿qué es otra de las cosas que Dios ha hecho para que nosotros le recordemos constantemente y le tengamos en cuenta? Hacemos un pequeño resumen y pensamos, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, quebrantó el poder del enemigo, tanto aquellos egipcios, como lo hablamos en el pasaje, pero también nuestra carne, nuestras debilidades, nuestro pecado, y también al enemigo de nuestras almas, el diablo, también Él lo destruyó. ¿Qué más hizo? Él nos dio un camino, o proveyó ese camino de liberación para nuestras vidas. Entonces dice que Él hizo caminos altos para que nosotros anduviéramos por ellos. Y en tercer lugar, hemos visto esas condiciones para que nosotros podamos también volvernos a Dios y de esa forma aprendamos acerca de la obediencia y de la fidelidad. Y por último, hablemos de ese propósito que tiene Dios. Porque Dios no simplemente hizo estas cosas, sino que lo hizo todo con un propósito, para que pudiéramos nosotros alcanzar algo. Y ese propósito es que nosotros podamos vivir en esos grandes hechos de Dios. La palabra del Señor nos está diciendo acerca de que Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros en esa obediencia y en esa fidelidad nos volvamos para Dios. En primer lugar, nos volvamos en su especial tesoro. Tito, en el versículo 5, al final, aquí estoy, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos entender que lo que Dios nos da es valor. Valor, valor, no títulos. Dios nos da valor. Y esto es precioso para nuestras vidas. Y quiero compartir ahí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Lo tengo muy subrayado aquí, a ver si lo puedo encontrar. Aquí está, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos resguardó, nos tomó, nos cuidó, nos protegió. Esto ya lo hizo Dios con nosotros. Si tú has entregado tu corazón al Señor, puedes estar tranquilo de que estás en los brazos del Padre. Él te está cuidando, protegiendo. En segundo lugar, lo que Dios ha hecho es ese reino de sacerdotes, como lo dice la palabra del Señor en el versículo 6. Dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y cuando hablamos acerca de eso, no estamos hablando de títulos, sino de funciones, de tareas, de compromisos que nosotros tenemos que tener con el Señor. Sacerdotes son aquellos que interceden, sacerdotes son aquellos que son reconciliadores con el Señor, sacerdotes son aquellos que proclaman constantemente la palabra del Señor, el amor de Dios sobre las vidas, aquellos que son servidores. Entonces, se quita de nosotros aquel tema del título, porque en realidad Dios nos llamó con una función, con un propósito de ser sus sacerdotes. Y lo otro que dice la palabra del Señor es gente santa. El versículo termina diciendo, versículo 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente que tiene dueño, gente que no es común para el Señor, no es alguien común, son personas que han sido redimidas por la sangre de su Hijo Jesucristo y ahora están en sus manos. Es gente santa. Qué precioso. Realmente Dios lo que está queriendo hacer con nosotros es también regalarnos el voto de la consagración. Tiene que ver con decisiones firmes que nosotros tomemos. El versículo 8 habla acerca de eso. Dice así: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos.
Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ese voto que Dios hace con nosotros de fidelidad, de estar, de presencia, de ayuda, de protección, todo eso que Dios hace con nosotros, se debe volver en nosotros también un voto o un pacto o un acuerdo de también, sí Señor, lo que tú digas, nosotros haremos. Es necesario que esto lo hagamos. Es necesario que nosotros nos comprometamos un poco más con las cosas del Señor. Dios no es la frutilla de la torta, Dios es el cimiento de todas las cosas. No hay que volver a Dios o no hay que ir a Dios cuando te quede tiempo. Ay, tenés que proveerte de tiempo para estar en la presencia del Señor y todo lo demás se va a arreglar. Y la excusa más común que nosotros escuchamos cotidianamente es: no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Me encantaría, pero no tengo tiempo. Y es porque realmente hemos olvidado todo aquello que Dios ha hecho en favor de nosotros. Entonces no te olvides de Dios. Si no quieres vivir afectado por la angustia, si no quieres vivir afectado por el afán, si no quieres vivir afectado por todo lo que te rodea, entonces tienes que volver a Dios. Él es el principio de todas las cosas. La palabra del Señor lo describe así, de esta manera: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es cuando tengas un tiempo a ver si buscas de Dios. Y muchas veces nosotros, en ese deseo de que las personas vuelvan al Señor, hasta muchas veces le entendemos: bueno, loco, sí, pero hacete un tiempito a ver si podés estar en la presencia de Dios. Pero sepan que cada uno de aquellos que somos cristianos verdaderos nos duele decir esto, porque en realidad no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Al contrario, Él espera que nosotros le tengamos como el principio de todas las cosas. Y tus cosas se van a arreglar cuando pongas a Dios como el principio de todo. Así que no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Es un buen tiempo y este es un buen día para que puedas volver al Señor. Y si escuchaste toda esta prédica hasta aquí, no te pierdas de tomar una decisión firme y de volverte al pueblo de Dios. Y de saber que la iglesia no es una cosa manejada por los hombres, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza de la iglesia es el Señor. La iglesia es parte fundamental de la vida del cristiano. Un cristiano sin iglesia es un cristiano que está amputado, está lejos, ha quedado en el camino. Tenemos que volvernos a Dios. Tú tienes que volver a Dios. Hazlo este día. Toma tu tiempo para orar con el Señor y para brindar tu corazón a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, declaramos libertad, Señor, sobre ella y que cada una de las vidas y los corazones que han estado escuchando en esta mañana se dispongan a tomar una decisión delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, junto al perdón de nuestros pecados. Amén y amén.